inter- Ahora sí, el tema es discursos interdisciplinarios, técnica y poética en el arte biotecnológico. Me voy a poner aquí un cronómetro para no perderme y ahí está. Bueno, pues este es, como ya bien comentó el doctor Arbizu, es la presentación para obtener el grado de doctor en artes. Y pues los miembros del jurado son el doctor Antonio Arbizu Valencia, la doctora Ana Cristina Medellín Gómez, el doctor Efrengo Rosita Hurtado, la doctora Laura de la Mora Martí y la doctora María del Mar Marcos Carretero. Voy a hacer un esbozo, decía, muy breve de los aspectos fundamentales del trabajo de tesis y me enfocaré sobre todo en la parte del análisis y la discusión y por supuesto, pues un avance un poco de las conclusiones de lo que aquí se presentó. Este trabajo pues está dividido en 4 capítulos. El primero, arte, ciencia y tecnología. El segundo es bioarte, ética y estética. El tercero son aspectos históricos. Esto hablar un poco de cómo se plantea el bioarte no solo a nivel nacional, bueno, internacional, sino también a nivel nacional. Y finalmente, lo que es la discusión final en donde se plantea esta poética de lo vivo. Como todo trabajo de investigación, bueno, pues esto surge de una pregunta que se plantea y en ese sentido la pregunta que se desarrolló fue si es posible desarrollar una poética a partir de un análisis epistemológico, estético, ético e histórico de las propuestas artístico-biotecnológicas mexicanas y por otro lado, si estas tienen una línea crítica ante el uso de las tecnologías como mecanismos de poder que problematizan aspectos sociales, estéticos, tecnocientíficos o biológicos. Y bueno, pues este primer capítulo justamente aborda este marco epistemológico donde después de hacer un análisis de la relación que hay entre la ciencia, el arte, la tecnología, sus puntos de convergencia, sus puntos de divergencia, pues se llegó finalmente a la necesidad de tener una definición del arte, de dónde partir, y bueno, pues lo que se hizo aquí pues fue básicamente analizar a distintos autores. Parto yo de la definición que nos plantea Adolfo Sánchez Vázquez, pero yo encuentro aquí también algunas deficiencias que me parece que es necesario poner sobre la mesa. Entonces yo parto de la idea de que el arte es una actividad humana que surge de la voluntad creadora para producir un objeto matérico sensible que expresa y comunica un contenido espiritual, esto está avanzando antes de tiempo, perdón, un contenido espiritual a partir de valores simbólicos que pueda ser interpretado por un grupo cultural específico. Ahora bien, igualmente de ahí hubo la necesidad de crear una definición del bioarte, sobre todo por que es bastante problemático esta definición. Hay en principio ciertas ideas homogéneas que después pues no lo son tanto. Entonces la definición que se plantea aquí es que se puede entonces plantear al bioarte como aquellas obras realizadas con una intención artística que emplea los medios biotecnológicos como soporte de la obra en sí, la cual puede involucrar el objeto matérico, la acción, la documentación de la misma, así como aquellas producciones artísticas en medios no biotecnológicos, que bien pudieran ser tradicionales, electrónicos, digitales, y que tienen una clara intención estético-reflexiva sobre las biotecnologías, sus implicaciones y sus consecuencias. Ahora, el siguiente capítulo aborda justamente estos marcos estético y ético. Particularmente yo parto de la idea de la estética que nos plantea Raymond Bellier, sobre que la estética es teorizar sobre el arte, evitando de muchas categorías, pero haciendo este aspecto teórico que implica hacer el análisis de la obra. Y por supuesto la parte ética que empieza a hacer varios planteamientos aquí importantes. Sobre todo de inicio, uno de los primordiales que habría que mencionar aquí es justamente cómo se plantea la idea de que es inmoral o se ve con malos ojos que sea el artista el que trabaje con la manipulación y todas estas cuestiones biotecnológicas, pero si lo hace un científico, pues no se ve dentro de esa misma idea. Ahora, lógicamente aquí hubo que entrar a diferentes conceptos, como el concepto de bioética particularmente, que deriva justamente hacia otros dos que son biopolítica y biopoder, en donde justamente de pronto tenemos estas ideas en las que el ser humano decide sobre otras especies o incluso sobre otros seres humanos.
Entonces, ¿cómo es que esto también está fuertemente involucrado en la creación de este tipo de obras? Y otra cosa que también viene a ponerse de manifiesto es el asunto de la bioseguridad, que sobre todo, particularmente a partir de la pandemia, se pone mucho más fuerte justamente con estas ideas de que este virus que de pronto se piensa vino de algún laboratorio o alguna cosa así. En este caso, por ejemplo, Eduardo Kac, que es uno de los bioartistas a nivel internacional más importantes, plantea que la obra de arte pues tiene básicamente tres fases, a saber, lo que es la creación, lo que es la reflexión, que involucra justamente esta parte estética y pues, bueno, ético-estético, y por supuesto la de la responsabilidad, que es la parte ética. Es decir, todo objeto o todo elemento vivo creado a partir de una cuestión bioartística tendría el mismo derecho a vivir y ser amado y alimentado que que algo que sea de la naturaleza directamente. Y bueno, pues el tercer capítulo que plantea precisamente el marco histórico en el que específicamente se aborda el ámbito internacional, que bueno, aquí en ese sentido sí diré que hay un trabajo muy bueno que realiza Daniel López del Rincón, que es uno de los mejores trabajos en español, además, que hace un esbozo bastante importante desde el punto de vista histórico, sobre todo. Y bueno, la parte de lo mexicano, que pues lógicamente no lo aborda, pero que finalmente sí, digamos que es una de las partes fundamentales de este trabajo. Y por supuesto, parte de lo que es la dicotomía entre lo que es, por un lado, el arte y la ciencia, uno en cuanto a la edad de representar y la otra en cuanto a la edad de trabajar directamente con lo vivo. Esto pues nos lleva justamente a otra dicotomía que por un lado es la simulación de lo vivo, lo cual va a generar lo que se conoce como una tendencia biotemática, que es lo que nos plantea López del Rincón, o la profiláctica, que es la que propone Robert Mitchell. Yo prefiero llamarla representacional, porque precisamente estamos trabajando con la representación de lo vivo a partir de materiales no tradicionales, de soportes no tradicionales dentro del arte. Y por otro lado, la otra que es la realización, el trabajar directamente con lo vivo, ahora sí, y lo que nos lleva justamente a lo que sería esta línea biomedial, como la plantea nuevamente López del Rincón, vitalista, que es la que tenemos, perdón, es que está avanzando un poco sin mi permiso, pero bueno, por eso estoy regresando. Y como yo la llamo presentacional, porque es el trabajo directamente con lo vivo. Ahora sí, aquí hay varios artistas fundamentales dentro de esto, que también ya tienen una trayectoria y son reconocidos a nivel nacional y también internacional, particularmente Edith Medina, que aquí sí habría que decir es pionera en el ámbito del bioarte, y bueno, otros que vienen de lo digital, pero entran a esta línea como Arcángelo Constantini, perdón, Gilberto Esparza, por ejemplo, tenemos el caso de Daniel Rivera, que está por acá. Tenemos también aquí a Leonardo Aranda, a Berenice Olmedo, Ariel Gusic, Leslie García, Jaime Lobato y particularmente el colectivo Arte más Ciencia. El caso de Muñoz Montoya él es un queretano y bueno, pues también fue con quien yo tuve oportunidad de trabajar en un momento dado. Ahora, resulta también bien interesante esto porque, bueno, no son los únicos artistas, aquí son los únicos que estoy planteando a manera de ejemplos, pero son muchos los que han trabajado en toda esta parte. Ahora, para ya lo que es la discusión y toda esta línea, pues bueno, yo parto de la entrevista como el mecanismo, el instrumento justamente, en el que yo tuve la facilidad y bueno, aquí en mucho también por el contacto que tuve con la doctora de la Mora, que me consiguió particularmente poderme acercar a Gilberto Esparza, Edith Medina, que es alguien a quien yo conocí también por algún congreso, y bueno, también otros artistas como Leonardo Aranda, Jaime Lobato y Muñoz Montoya, quienes, pues la verdad es que se abrieron mucho y me dieron de su tiempo para poder, hacerles preguntas y que se abriera mucho hacia el debate y mucho de lo que aquí precisamente se está, comentando. Ahora, justamente, y aquí ya como el elemento primordial, es que se plantea esta relación entre el arte, la ciencia y la tecnología, y que los propios artistas, digamos, tecnologías y biotecnologías finalmente, porque estos bioartistas en todo caso están, digamos, como, pongámoslo así, déjenme ponerlo aquí, ahí está, para que no me esté avanzando. Decía, estos artistas tienen muy clara precisamente esta relación, no son gente improvisada,
sino que realmente han realizado estudios, algunos de ellos incluso, por ejemplo, a nivel internacional, tienen incluso hasta doctorados, trabajan como profesores en el MIT. O sea, realmente hay una responsabilidad de entender y empaparse de todos estos elementos científicos y llevarlos a la práctica como herramientas finalmente, herramientas artísticas. Y en ese sentido, bueno, pues dentro de esta misma idea, el asunto aquí importante es que justamente se pone de manifiesto la idea de responsabilidad. Yo pienso que el asunto de la responsabilidad la podemos ver básicamente en tres niveles. Uno, para con la obra; otro, para con, con ellos mismos en cuanto a su propia integridad; y en tercer lugar, para con el público. Volviendo al asunto de la bioseguridad, precisamente, Leonardo Aranda, por ejemplo, me comentaba, él tuvo oportunidad de hacer un doctorado trabajando sobre bioarte precisamente, y él me comentaba que los laboratorios donde se hace trabajo de bioarte no tienen un nivel de seguridad tan grande como se tendría en otros laboratorios, precisamente porque el tipo de elementos que se usan no son de un nivel de seguridad muy alto, es decir, no son bacterias u organismos que puedan causar daño. Sin embargo, bueno, sí hay una idea en la que hay una manipulación de estos, pero como decía yo hace un momento, no es como la idea de la bruja que echa así cosas y a ver qué sucede, ¿no? Sino que realmente hay una idea muy clara de lo que se está planteando. Sí, digamos, como en todo caso hay un protocolo y toda una serie de cuestiones muy sistemáticas, pero también al mismo tiempo se deja un poco esto a lo que sería el azar y lo que pueda ocurrir, planteando en cierta forma también que lo que ocurre dentro de la creación y la manipulación de estos elementos también está fuertemente ligado a lo que es la vida en un ámbito mucho más complejo, ¿no? Entonces, esto sería como parte de los elementos fundamentales de lo que ellos tienen muy, muy claro. Y pues eso me llevó pues precisamente a plantear que justamente la idea de bioarte, a lo mejor en tanto concepto como tal, decía yo, el problema es que hasta antes de los 2000, digamos después del 2002 o alguna cosa por el estilo, había una idea como muy homogénea de lo que era el bioarte porque tenía justamente que ver con cuestiones genéticas. Pero a partir de esto hay una heteronomía muy completa, muy compleja, en la que pues definitivamente no solamente es tratar con lo vivo. Sin embargo, en ese orden de ideas tal vez sea un poco mejor llamarle arte biotecnológico. Por ejemplo, la propia Edith Medina ya no se presenta como bioartista, ella se presenta como artista biotecnológica. Y ella misma dice que eso le permite entrar a textiles, a modas, a diseño de elementos, de construcción, etcétera. ¿Sí? Algo que es fundamental es que la vida, digamos, se revela a partir de lo que es la obra bioartística, se visibiliza lo pequeño, hay una conciencia de lo vivo. Edith Medina comenta, por ejemplo, que ella está trabajando con algo vivo y por tanto debe tener eso que está trabajando como vivo, lo debe mantener vivo finalmente, ¿no? Entonces, se acuerda mucho de cuando cortaba en las clases de biología a las ranas y eso todavía le sigue poniendo como los nervios de punta, ¿no? Y que decía, está este principio de responsabilidad para esto, de mantener vivo lo que se está trabajando. En ese sentido, lo vivo se transfigura, me parece, en una poética, que sería el aspecto primordial con esto. Ahora, en algún momento también me pregunté, bueno, con respecto justamente a lo que nos vino a suceder ahorita con lo de la pandemia, que qué pasaba finalmente con esto del COVID. Particularmente, me parece que no va a haber tanto cambio, yo creería que no habría tanto cambio en las propuestas bioartísticas, pero tal vez sería en la recepción, donde el imaginario del público se vuelva un poco más crítico, más difícil de acercarse justamente a este tipo de obras. Ahora, algo que es fundamental aquí es precisamente que este trabajo plantea una aportación desde la poética, que yo llamo esta poética de lo vivo, en la que se meten todos estos elementos epistemológicos, estéticos, éticos, ¿sí? Y una poética que subvierte precisamente conceptos que normalmente creíamos como inmutables, conceptos como vida, como ser vivo, dentro de la misma ciencia. Hay una crítica, pues, a las bases científicas, a las bases éticas, estéticas particularmente,
y sobre todo el uso de las tecnologías y el abuso, y en algunos países inclusive sus políticas o la manera de acercarse a ellas, que también será parte importante de las obras que se hacen. Otra cosa también muy importante en este trabajo y que me parece que no hay realmente mucha información, o por lo menos no antes de este trabajo, es que en realidad si bien hay por allí algunos artículos y publicaciones sobre las propuestas mexicanas, en realidad no hay un análisis tan profundo, un análisis real, independientemente de hacer un compendio, sino realmente ponerse a hacer el análisis de las obras, y sobre todo buscando elementos como mucho más, más complejos. También, bueno, lógicamente, lo que tiene de problemático este tema en sí es que, pues sí, desafortunadamente, pues también existen líneas que van más hacia lo espectacular y que se vuelven menos críticas. El manejo de luces, sonidos, esto que llamaríamos la idea de la tecnología por la tecnología, ¿no? Que bueno, pues también pasa en otros ámbitos, pero donde en vez de que haya un análisis de esto, simplemente es hacer despliegue de las tecnologías y que termina llevando justamente a una recepción pasiva, ¿no? Entonces, y bueno, pues en ese orden de ideas, parte de las limitantes, digamos, de este trabajo, pues sería justamente lo que serían propuestas más recientes, los cambios tecnológicos que se puedan dar, pues finalmente es un trabajo de 4 años y pues lógicamente hay cambios en todo esto. Existen hibridaciones en las tecnologías, en las formas de trabajo y todas estas cosas. Entonces, y pues lógicamente esto abre mucho más a otras líneas de investigación, justamente que pueda explorar todos estos cambios y bueno, pues particularmente pueda dar lugar pues en algún momento también continuar con esta misma línea, haciendo algún postdoctorado, y poder continuar con este trabajo que pues ni mucho menos está lejos de estar del todo terminado. Y bueno, pues eso es básicamente lo que es mi presentación y pues quedo completamente a merced de pues los miembros del jurado. Muchas gracias, maestro Cuauhtzin, sobre todo por ceñirse al tiempo y hacer una presentación que en realidad es una deferencia para nuestros visitantes. Los miembros del sínodo conocemos su trabajo escrito y de él vamos a interrogarle a continuación. Si me permiten, y en calidad de presidente, le pediría que comenzaran nuestras compañeras de casa, las profesoras Cristina Medellín, Mar Marcos y Laura de la Mora, si gustan intervenir primero, y al final terminaríamos el doctor Efrén y su servidor. Adelante, colegas. Hola, buenas tardes. Pues antes de nada, felicitar al maestro Cuauhtzin. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por ser parte de esto, Cuauhtzin. Pues yo quiero hacer nada más una pregunta. La crítica que se ha hecho desde el arte sobre la pertinencia de los comités de bioética cuando se trabaja sobre lo vivo, sobre todo desde el punto de vista científico. Si nos puedes hablar de todo esto un poquito. Bueno, sí, de hecho, algo que es importante tener en cuenta es que muchos de los trabajos que se hacen dentro del ámbito del bioarte están fuertemente ligados a todo lo que tiene que ver con las universidades, ¿sí? Sobre todo en México, ¿no? Mucho más particularmente. Y en ese sentido, pues sí, habría que decir que, por ejemplo, en Australia, que es donde existe un laboratorio muy importante de todo esto de bioarte, este laboratorio, por ejemplo, está ligado a lo que es la Universidad de Western Australia, y bueno, pues es creado justamente por un par de bioartistas. Pero hay un trabajo particularmente interesante de que se llama, a ver, aquí lo voy a buscar, May the Mice Bite Me if it is not true, donde justamente hace este planteamiento de los comités de bioética. Insisto, es creo que de los trabajos más interesantes porque justamente se aborda la relación de los seres humanos con los animales que son empleados por la ciencia para modelar enfermedades humanas. Entonces, en este trabajo, justamente cuando se presenta ante el Comité de Bioética de la universidad, el comité, pues, no quería darle el aval,
sobre todo porque, primero, está trabajando con elementos vivos. En segundo lugar, planteaba, bueno, pues ¿dónde está toda esa cuestión experimental? ¿Dónde están los datos duros? ¿Dónde está todo lo que involucra justamente un trabajo científico? Pero ella iba por un lado completamente diferente, porque precisamente lo que estaba planteando era cómo estos comités se basaban, primero, en cosificar al ratón, en este caso. El ratón, digamos que lejos de verse como un ser vivo, se le está viendo más bien como un objeto de laboratorio, ¿sí? Entonces, aquí habría que plantear, ella toma 4 ratones, ¿sí? 4 ratones a los que se les había modelado, habían sido inoculados con enfermedades muy específicas. Uno con tuberculosis, al cual por cierto llamó Franz Kafka. Esto es curioso porque los nombres de los ratones se los puso con respecto a los propios a personajes del arte e intelectuales que murieron por esas enfermedades. Entonces por eso le pone justamente Franz Kafka a de tuberculosis, Joseph Beuys, que muere por causa natural, Félix González Torres, que muere de SIDA, Georges Deleuze, que muere de cáncer de pulmón. Entonces, el asunto es que estos ratones ya habían sido, pues digamos, ya habían terminado su función dentro de la cuestión de la investigación y lo que implicaba el protocolo era que ya una vez terminado, los ratones debían ser sacrificados. ¿Sí? Entonces, es decir, como decía yo hace un momento, se les terminan siendo herramientas de la investigación. Entonces, lo que hizo ella fue tomar estos ratones, llevarlos a un laboratorio de biología ahí en esta parte, y entonces los colocó en jaulitas donde iban a tener todas las comodidades, la mejor comida, los puso en parejas, además, la idea era hacerlos vivir los últimos tiempos que les quedaran a los ratoncitos, pues lo mejor posible. Es decir, en todo caso es deshumanizar al ratón de su uso científico para convertirlos en seres individuales. Y entonces, precisamente, lo que terminó cuestionando el comité es que, ¿por qué, por ejemplo, cuando el ratón Joseph Beuys se murió y dejó solo al ratón Félix González Torres, pues resulta que, ¿por qué no sacrificó a Félix González Torres también? Por aquello del asunto de la muerte y todo esto, ¿no? Y pues finalmente, para este comité no era ético que se dejara vivir al otro ratón, porque consideran que el ratón es un animal social, pero algo que planteó la artista fue justamente que era mucho menos ético sacrificar al ratón Félix, aunque pasara sus días en soledad, porque finalmente pues eso es algo que también ocurre dentro de las sociedades, tanto humanas como de otras especies. Entonces, ella lo termina poniendo de manifiesto y justamente pone en evidencia esta paradoja de la ética científica al considerar al no considerar moralmente aceptable el que se usen los ratones para modelar enfermedades o cualquier otra investigación que ponga en riesgo la integridad del animal, pero sí cuestiona el que estos animales tengan un mejor trato, una mejor vida y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sí se vuelve como muy, muy interesante este tipo de cosas. Ahora, lo que yo comentaba también, que se me hace fundamental, es el hecho de que se plantea el uso de lo vivo justamente visibilizándolo, tomando la conciencia de que esto tiene que estar vivo, como lo decía Edith Medina, ¿no? Ella dice, si yo estoy trabajando con algo vivo, eso vivo debe seguir vivo, ¿sí? Entonces, es como el punto fundamental de todo esto. Creo que por ahí va precisamente eso. Ok, sí. Muchas Bueno, gracias. Muchas Gracias. gracias. ¿quiere hablar usted, Ana Cristina, o tomo la palabra? Muy buenas tardes a todos, colegas. Felicito al doctor Antonio Arbizu por esta espléndida guía de todo este trabajo por la dirección doctoral. Y quiero solamente puntualizar para completar más lo que expuso el doctorando Cuauhtzin en relación al bioarte y al arte. Por una parte, comentas que la naturaleza del bioarte está definida por la relación entre el artista, el público y el organismo que se trata. Por otra cuestión, hablas de que este es un arte procesual, lo que me llama muchísimo la atención y contribuye a que lo podamos considerar un arte todavía más cutting edge o más allá de lo contemporáneo como tal.
porque efectivamente destaca usted, Cuauhtzin, que por una parte el científico ya conoce lo que va a resultar, pero por la otra, el artista digamos, es incierto lo que puede resultar y se expone a que se pueda transformar diametralmente lo que se concebía como posible, que incluso haya accidentes y esos accidentes se sumen, se integren, porque es un lugar de posibilidades, ¿no? Esa es una distinción que hace cuando también remite al amateurismo, al do it yourself, cuando habla de que no se puede, aunque se estén trabajando en el mismo laboratorio, tanto biotecnología como bioarte, los procesos son tan distintos y los puntos de partida y las consideraciones son tan distintas que de verdad es algo casi complementario y casi que nosotros sensibilizamos con el debido respeto a muchos científicos, porque también incluimos la intuición. Entonces, realmente me parece que hay, bueno, en relación a lo que habla de lo interdisciplinario, yo creo que esta es una de las tesis realmente transdisciplinarias en las que, o sea, están trabajando de la mano tanto lo social con lo científico puro, y creo que próximamente, ante esta cuestión que usted alude de que hay pocos estudios de artistas mexicanos, creo que es un aporte considerable que estoy segura que en próximas tesis, después de la de David Gamella, que incluso refiere tesis en español, tesis en otros idiomas, estoy segura que esta será una referencia. A mí lo único que me gustaría sería que sí se diera continuidad especialmente en los artistas mexicanos, como esta obra, que bueno, no es propiamente bioarte, la de Corálisis, pero otras tantas que se están generando y que son arte y ciencia. Y celebro mucho, además de todo esto, y bueno, de que usted también habla de que se debe entender el arte desde su especificidad, su diferencia y su posición de resistencia. Entonces, alude a que hay un compromiso del bioarte con su entorno, con su realidad, y que también tiene que generarnos reflexiones. Entonces, estimo que la manera en la que ha tratado estos contenidos contribuyen a que realmente podamos contar con elementos para conocer esta definición que incluso usted vierte y que expresa, que me gustaría solamente que nos las volviera a transmitir, porque me parece muy importante tanto su definición del arte como su definición del bioarte. Y quisiera que también aquí dice que el artista o científico no actúa con una idea y conocimiento preciso, y eso me parece que es una de las cuestiones que más cabe destacar. Entonces, agradezco mucho haber sido parte. Me encanta el capítulo 4 del análisis y discusión final, y al interior de las primeras páginas usted habla tanto del uso estético artístico como recapitulando de lo matérico, de la responsabilidad que se asume no solo con la obra, sino con las consecuencias y riesgos que se deben de tomar, y que al usar soportes biotecnológicos se cuestionen valores que se consideran social y políticamente correctos. Eso es todo. Agradezco mucho el haber sido invitada y el haber estado desde un principio y enriquecerme y compartir con usted particularmente y escuchar, y celebro su constancia, su compromiso, su siempre
tener tan buena disposición y su gozo, porque eso se refleja en este trabajo. Gracias. Gracias, doctora. Aquí, esto que comenta usted con respecto a los estudios, una de las cosas que también hay que tener en cuenta dentro de todo eso, y bueno, aquí aprovechando que la doctora solicitaba que pusiéramos las definiciones que previamente había comentado, pues aquí las estoy compartiendo de nuevo. Pero decía, una de las carencias también fundamentales en el caso de esta propuesta artística, pues una propuesta, pues ya no está nueva realmente. La propuesta comienza más o menos desde 1999, o sea, estamos hablando de finales del siglo XX, pero que ha tenido un auge mucho más fuerte en los años recientes. Y lo que es cierto es que el gran problema que había era la carencia de estudios o de análisis de obras que vinieran desde los propios, desde teóricos, ¿sí? Es decir, fuera de lo que estaban haciendo los propios artistas. El artista hacía el análisis, ellos mismos nos decían qué onda y todo esto, pero no alguien de fuera que pues complementara finalmente, que pues es parte fundamental también de la práctica artística, ¿no? Toda esta línea teórica que es pues donde también estamos involucrados, no solamente como artistas, sino también como investigadores. Entonces, y algo que estaba haciendo falta era justamente esto, ¿no? Entonces, es cierto que en años recientes ya hay más estudios teóricos en muchos, hacia muchos ámbitos, pero no en tanto lo mexicano, insisto, eso creo que sería tal vez uno de los aspectos fundamentales a rescatar dentro de estas ideas. Y como comentaba, de repente me he encontrado yo por allí alguno que otro artículo más o menos reciente, y la verdad es que quedan en un ámbito muy, muy de compilación, pero también que me parece se queda a un nivel muy, muy corto. Tal vez un problema que yo decía, que plantea estas limitantes, es el hecho de que, como comentaba hace un momento, muchas de las obras surgen dentro del ámbito universitario, se pueden hacer más bien locales, es decir, en los distintos estados de la República con ideas como muy, muy, muy características. Entonces, eso es lo que abre también la posibilidad de continuar a abrir esto, no sé, a redes universitarias o redes de investigación que permitan acercarnos justamente a estos lugares locales y poder tener una idea mucho más clara, porque también otra de las problemáticas en específico del arte en México es ya no solo el bioarte, sino el arte en general, es la centralización que existe. Si no pasa fuera de la Ciudad de México, pues entonces prácticamente no sucedió. Entonces, esto también sería muy importante tener en cuenta y que pues en algún momento se considere dentro de los estudios que se realicen justamente dentro de esta misma línea. Y bueno, pues muchas gracias por sus palabras, doctora. No tiene de qué. Bueno, me uno a las voces de las compañeras. Muchas felicidades por hacer un trabajo sobre un tema poco estudiado. Yo creo que eres uno de los que ha conjuntado información que andaba por ahí suelta de un justamente proceso con vida. Justo como es el bioarte, rebasa el arte contemporáneo en todos sentidos, porque está ocurriendo instantáneamente. Y yo tengo 3 preguntas, de las que quisiera realizar independientes para que fueran cortitas las preguntas y no se nos hiciera como revoltura. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que está aportando el bioarte ahora a la ciencia? Ok, bueno, es bien interesante eso, ¿eh? Porque finalmente yo creo que si algo tiene el artista es que muchas veces visibiliza cosas que la sociedad o la misma ciencia no ve, ¿sí? Entonces, abre una mirada mucho más abierta, un panorama que a veces, y bueno, yo siempre lo he dicho, tengo formación de ingeniero y bueno, aquí con todo respeto para el doctor Efrén, pero yo siempre he considerado que un problema de la ingeniería es que nos hace ser así, muy cuadrados, ¿sí? Y es que así es finalmente, nos ciñe a determinados aspectos, a ciertos sistemas y es poco factible salirse un poco de esto. Pero lo que es verdad es que la mirada del artista se abre hacia mucho más allá de esto, ¿no? Y entonces pienso, por ejemplo, en algunas piezas particulares que hace, por ejemplo, Tissue Culture and Art, donde, por ejemplo, ellos trabajan la idea de
¿qué pasaría si pudiéramos, en vez de matar animales, que a través de la ciencia pudiéramos generar carne a partir de cultivo de tejidos, ¿sí? Entonces, ellos comienzan con esta idea y agarran, agarran células de rana, de las cuales hacen un bistec de rana, lo presentan en una bienal donde llegaban con esto como una degustación. De hecho, pusieron eso como una degustación así muy nice, muy acá. Y entonces, de repente, pues la gente llegaba, lo probaba y lo acababan escupiendo porque no tenía sabor, ¿sí? Entonces, de estos restos que se escupieron, también continuó el trabajo de la obra. O sea, ahora le pusieron los desechos de la cocina contemporánea, digámoslo así. Entonces, pero bueno, esto fue justamente el plantear esto y visibilizarlo. Eh, y curiosamente, lo que sucedió unos años después fue que una serie de científicos, esto no ha pasado nada más en Estados Unidos, en Alemania, pero particularmente en Holanda, unos científicos allá como por el 2009, creo, o algo así, sacan la noticia de que habían logrado por fin hacer carne de hamburguesa y poder presentar la hamburguesa a partir del cultivo de los tejidos. ¿Sí? Entonces, esto que previamente ya lo habían planteado los artistas, ya se estaba haciendo finalmente, ¿no? De hecho, se hizo la degustación y todo esto, se hizo la rueda de prensa así impresionante, y de lo que se quejaron los críticos de cocina que fueron ahí en ese momento, y bueno, ahí, esto que tanto le encanta al doctor Arbizu de la cocina, entonces, pues resulta que ellos lo único que se quejaron es que le faltaba sal, que todo, o sea, eso fue, no se quejaron del sabor, no se quejaron sabían que venía de tejidos cultivados, pero fue más que el cocinero no le echó sal, en realidad. Entonces, aquí hubo incluso la broma, ¿no? De que uno de los periodistas dijo, oiga, no lo puedo probar, no, me quedó la mitad y se la voy a llevar a mi hijo, o sea, olvídalo, ¿sí? Entonces, además, un poco esto. Entonces existe pues esta fuerte relación. Por ejemplo, incluso dentro del ámbito social, ¿no? Podría plantearlo. Jaime Lobato fue a hacer a dar un taller justamente a Oaxaca, donde les empezó a explicar sobre determinados elementos bioluminiscentes de ciertas bacterias, sobre todo porque determinadas playas de Oaxaca, uno de los atractivos turísticos es justamente esa bioluminiscencia. Entonces él comienza a enseñarles desde el punto de vista de la ciencia, ¿sí? Insisto, son gente que tiene mucho conocimiento dentro de todo esto, y comienza él pues a tratar de enseñarles cómo manejar todos esos elementos también para que eso les genere un ingreso y se vuelvan autosustentables, ¿no? Entonces está esa otra parte que también es importante tener en cuenta. Algo que comentó la doctora de la Mora respecto a esta cuestión transdisciplinar más que interdisciplinar, los laboratorios que han fundado estos artistas como Edith Medina o como Jaime Lobato o como Leonardo Aranda, tienen también personas de la ciencia. Sí, tiene el laboratorio de Jaime Lobato, lo cofunda con un investigador de la UNAM de biología, ¿sí? Entonces, con un doctor en biología. Entonces, de repente, por ejemplo, él me comentaba, oye, es que un laboratorio de la UNAM necesitaba determinados características que ellos no tenían, pero sabían que con esta idea del do it yourself y todo esto, finalmente ellos lo habían realizado en este laboratorio y eran los únicos en todo México, de todo México que lo tenían, ¿no? Entonces la propia UNAM de repente les pide a estos laboratorios que les apoyen también para poder continuar sus investigaciones. Entonces iba muy de la mano justamente esto, ¿no? Lo que hace interesante también la propuesta es que lo que parte de aquí también visibiliza hacia afuera otras cuestiones y que es lo que se está planteando dentro de esta idea. Pienso, por ejemplo, en el caso de Edith Medina, ¿no? Que particularmente, como saben su trabajo y todo eso, ella, por ejemplo, la han llamado para producir elementos o que ayuden, pues,
a poder detener el sargazo en las playas, ¿no? Entonces, ella está muy metida justamente en ese tipo de producciones. El uso de trabajar con biomateriales para construcción, que empresas de construcción le han llamado, oye, sé que estás haciendo bloques a partir de hongo, que tienen la misma durabilidad que un bloque de concreto. Entonces eso abre posibilidades también bastante interesantes y que bueno, pues a partir de los planteamientos artísticos, pues se logra llegar hacia otro nivel, que eso, insisto, es bien interesante, particularmente en este tipo de propuestas. Y con un solo número, ¿tú cuánto crees que sea el porcentaje de aceptación de la ciencia hacia el bioarte? Yo creo que tal vez menor a un 60%. Y particularmente, ¿por qué? Porque hay muchos prejuicios. En principio, no solamente con el bioarte, en prejuicios hacia el arte también, ¿sí? Está esta idea de que el arte es meramente subjetivo y que la ciencia es completamente objetiva, ¿no? Pero finalmente esa es una idea de la modernidad. Entonces, hay un punto que trabajo bastante en esta tesis que tiene que ver justamente con lo objetivo y lo subjetivo y que finalmente, partiendo un poco de algunos filósofos, sobre todo, que están muy metidos en esto, se plantea, creo que era particularmente que estaba pensando era en Villoro, donde se plantea la idea de que en realidad tanto la ciencia como el arte está fundada en sistemas de creencias, ¿sí? Entonces, particularmente dentro de esta misma noción, lo que habría es que para lo que algunos es cierto, para otros no necesariamente puede ser así. Y eso me parece que ocurre en todos los ámbitos y en muchas disciplinas, incluso de la misma ciencia. Sí, pensamos cuando vienen los cambios de paradigma, habrá quienes digan no a los nuevos paradigmas que están surgiendo en el ámbito de la ciencia. Entonces, creo que el principal problema del bioarte es el prejuicio. Y insisto, no solamente del bioarte, del arte en general. Sí, se piensa que el arte está únicamente ligado a entretener, únicamente ligado a generar cosas bellas. Y ya de inicio ahí hay un problema grave, ¿sí? Entonces, cuando nos topamos, y creo que, insisto, es el gran problema del arte contemporáneo y mucho arte incluso de otros momentos. A mí me encanta, por ejemplo, cuando estoy con mis alumnos que dicen, es que el arte genera cosas bellas y les presento Cronos devorando a su hijo, pero el de Rubens, que lo está succionando de una manera impresionante. Y bueno, dime que esto es bello. O la matanza de los inocentes de Rubens, que está el pobre chavito y pobre doblado porque están a punto de golpearlo en una columna. Entonces, ahí donde radica la belleza. Entonces, ahí de pronto como que empiezan a surgir este tipo de cuestionamientos también, ¿no? Entonces, estos prejuicios, insisto, que a lo mejor son prejuicios desde lo social, también se llegan a meter hacia la cuestión del arte. Pondré una anécdota. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar la maestría, yo trabajaba en un lugar 100% científico, la maestría en arte, y había puros científicos, puros doctores, y como que, ¿y a poco hay una maestría en arte? Si en aquel momento no había un doctorado, pero había la maestría. Sí, entonces, y era así ver esto como con mucha reticencia, ¿no? Así y cuando decía, bueno, es que el arte está relacionado con esto y esto y esto, no, pues a poco sí, nos dan como que hay insisto, el prejuicio antes que otra cosa. Entonces, incluso, por ejemplo, platicando con gente inclusive de la UAC, que bueno, no diré nombres para no generar aquí ninguna cuestión, pero si llegaban a plantear esto, ¿no? Es que el uso de los elementos vivos con fines lúdicos en el arte, híjole, no. O sea, algo que queda de manifiesto aquí es que no son fines lúdicos. Hay una intención clara, crítica, que precisamente está poniendo decía yo, subvirtiendo conceptos que se consideran inmutables. Entonces es lo que hace pues complejo de pronto que haya estas aceptaciones de una manera tan fácil. Y por último, y más escabrosa totalmente, ¿no? ¿En qué cambia? O sea, ya hablamos de la transdisciplinaridad y eres uno de los seres humanos más transdisciplinarios que conozco y tu tesis lo refleja. Y justo quería preguntarte, ¿en qué cambia tu relación con la música tras este trabajo de tesis? Fíjate que es bien interesante, bueno,
aquí la verdad de las cosas es que yo quisiera tener mucho más tiempo para poder ponerme a tocar y hacer lo que uno quiere con la música. Eso es normalmente lo que todo artista quiere también, ¿no? Pero a veces eso es un poco complicado. Pero a mí lo que se me hace bien interesante es como hay muchas propuestas bioartísticas donde se trabaja con la música también a partir precisamente de algoritmos, de elementos relacionados con tecnologías digitales, arte, ¿cómo se llaman? Algoritmos generativos, inteligencia artificial inclusive, que hacen planteamientos en el cual esta transdisciplinariedad abre el bioarte mucho más allá de la mera cuestión visual. Yo, particularmente tengo, y esta es otra línea que me gustaría también abordar en algún momento, pero cuando yo estuve buscando estas relaciones con la música, encontré que las propuestas donde se aborda más el ámbito musical son en México. Sí, hay este rollo más bien audiovisual y todo esto en otros lugares, pero donde, por ejemplo, se trabaja con el uso de inteligencia artificial y eso, mezclándolo con la manera en la que las bacterias se mueven y eso genera algoritmos musicales, pues abre una de posibilidades sumamente interesantes. Sí, de hecho, Jaime Lobato me comentaba precisamente que él, bueno, ya tiene un buen rato que salió de la escuela, pero apenas se acaba de licenciar por cuestiones de la vida y me mandó su tesis en unas semanas, apenas hace días. Y su trabajo es la creación de música a partir de elementos vivos y elementos computacionales. Es decir, él trabaja estos algoritmos generativos y puede llegar a la producción musical también dentro de esto. Entonces creo que abrirse a otras posibilidades, la verdad es que es sumamente interesante, me parece, y que permite, pues, como siempre lo he dicho, ¿no? Lo más interesante del arte contemporáneo es toda la cantidad de propuestas que hay, toda la cantidad de cosas que el artista puede valerse para poder llegar a plantear su discurso. Y creo que por el lado de la música también va mucho por allí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Adelante, doctor Efraín Gorostieta, si gusta intervenir. Bueno, pues muy buenas tardes. Pues primero que nada, pues una felicitación muy grande, Cuatzin. Creo que estás ahorita a punto de cerrar un proceso que se inició y bueno, ya hay algunas cosas que también, como comentaba hace un momento el doctor Arbizu, pues muchas cosas ya hemos estado ahí de la mano con el trabajo y bueno, conocemos algunas cosas. Entonces, bueno, a nivel ahorita, la primera pregunta es, bueno, estás optando por un nivel doctoral. ¿Cuál es esa aportación que te va a dar ese nivel? Bueno, primero, esto que comentaba, se planteó la pregunta de investigación que yo decía si es posible hacer una poética a partir del arte mexicano. Algo que en algún momento me decía el doctor Arbizu cuando comenzamos a trabajar, era también generar la idea del diálogo con lo internacional, pero particularmente esta idea de generar esta poética como el punto inicial, a partir de todos estos marcos de referencia que se plantearon y establecer precisamente este punto que pueda, digamos, de alguna forma unir los diferentes aspectos relacionados con estas propuestas biotecnológicas. Que además decía, cubre ciertas lagunas, primero, en tanto que no hay un trabajo teórico, digamos, tan analítico, me parece, particularmente donde se haga un análisis más que compendio de lo que se está haciendo. Insisto, tal vez el trabajo a nivel internacional sería el de López del Rincón, pero en México no hay prácticamente nada. Entonces, se viene a cubrir también esta laguna de esta parte que está haciendo falta, insisto, no solamente en compendiar, sino realmente analizar y plantear cuáles son los aspectos fundamentales que cada uno de estas obras está planteando. Y la otra, pues es justamente esto, ¿no? Cubrir esta línea histórica que pues nos permite seguir abriendo las líneas de investigación para tener otros elementos que podamos también utilizar dentro de esta misma línea. Creo que por allí sería prácticamente mucho de lo que está aportando este trabajo. Creo que en ese sentido, me parece que
al menos en México, este tipo de propuestas trabajadas desde este punto de vista teórico no existe, y precisamente abre la posibilidad de tener muchas más cosas y muchas más líneas precisamente sobre este tipo de temas. Ok. Otra pregunta por ahí. Hiciste un análisis de todo lo que es el bioarte en México, así como un grupo. ¿Hay un grupo realmente de los bioartistas en México? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál es ese sello particular de los mexicanos en bioarte? Bueno, como, Según tu perspectiva, claro, sí, claro. de todo lo que estuviste analizando y viendo, Ujú. ¿no? Claro, fíjate que como grupo tal cual, me parece que no hay una noción de grupo, ¿sí? O sea, como pensaríamos en las vanguardias, no es toda esta gente se junta y todo eso. Primero, lo que empieza a llevar a los artistas, llamémoslos bioartistas por etiquetarlos, ¿no? Pero me gusta más el término genérico de artista, que está dedicado específicamente a la cuestión de lo biológico. Pero lo primero que empieza a ver aquí, creo, es el interés por la tecnología, ¿no? Eso sería como el primer punto importante. Más allá de este interés por la tecnología, un sello característico del bioarte en México, que creo que eso lo diferencia mucho de lo que pasa a nivel internacional, es que como en México no tenemos el acceso tan simple, tan simple, no tan fácil, vaya, el acceso tan accesible iba a decir, pero bueno, funciona, a las biotecnologías, a los laboratorios de estas cosas de genética y estas cosas, como no tenemos este acceso tan fácil, y mucho de esto se concentra sobre todo en las universidades. Y si, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo de algo que me pasó incluso también aquí en la universidad, sobre todo hablando de este asunto de los comités de bioética, porque alguien comentaba en alguna ocasión, el comité de bioética de la UAC no permitió una determinada pieza por tratarse de bioarte, ¿sí? O sea, nada más por el simple hecho de tratarse de bioarte, queda un poquito con respecto a la pregunta de la doctora Cristina, ¿sí? Entonces, pero bueno, el punto al que voy aquí es que, dado que se vuelve muy local, muchos de los artistas primero optan por poner sus propios laboratorios. Ese sería un sello muy importante. Edith Medina funda su laboratorio, Jaime Lobato funda el suyo, Leonardo Aranda funda otro. Tenemos artistas independientes, pero muy, muy reconocidos, como el caso de Gilberto Esparza, quien a lo mejor no tiene un laboratorio, tiene el taller en su casa, pero tiene el apoyo de redes y de instituciones que le permiten trabajar con las tecnologías. Pero más importante aún me parece que no es tanto la manipulación genética lo que se hace aquí. Sí hay algunas cosas, sí, pero lo que se hace más bien es aprovechar lo vivo como una forma, insisto, de visibilización primero, y aprovechar las características de lo vivo justamente para poder generar algo distinto. Por ejemplo, pienso en el caso particular de Plantas Nómadas, que creo que es tal vez la obra más emblemática de Gilberto. Entonces, donde precisamente de inicio lo que se tienen son baterías biovoltaicas, es decir, baterías que tienen bacterias dentro de ellas, y que a partir de alimentarlas con aguas contaminadas, la bacteria comienza a comer y a generar energía eléctrica. ¿Sí? Esto sustenta eléctricamente, alimenta pues el robot que se hace, lo cual lo termina convirtiendo en un organismo híbrido. Entonces, y finalmente es aprovechar esta tecnología para llevarla precisamente al discurso que está pretendiendo complementar. Generar la idea de ecosistemas también a partir de creaciones humanas, ¿no? Un poquito del proyecto Coralis que decía la doctora de la Mora, ¿no? Entonces, que si bien no es un trabajo netamente bioartístico, el hecho de que este elemento empiece a atraer elementos vivos, pues de alguna manera, insisto, plantea la idea de lo vivo justamente allí. Decía, no es tanto irse hacia la manipulación genética, no es lo que hace Eduardo Kac, por ejemplo, ¿no? Lo que hace Tissue Culture and Art, simbiótica y esas cosas donde sí es el trabajo de lo genético, incluso plantear esta relación entre lo hombre y lo animal, o el hombre y la planta, sino que en realidad es usar la tecnología, o las biotecnologías como herramientas. Creo que sería tal vez el punto más importante y distintivo, usar esas biotecnologías como herramientas
que ayuden justamente para dar el discurso que se pretende decir, ¿sí? Yo recuerdo cuando presenté el protocolo para entrar al doctorado, una de las cosas que me cuestionaban era que cómo veía yo el uso de lo vivo para este tipo de cosas. Y yo comentaba, bueno, independientemente de que hasta ese momento yo no tenía mucha idea del rollo ético y todo eso, la verdad de las cosas es que usar lo vivo es tanto como usar un lienzo, como usar una piedra. Es decir, es el medio con el que el artista está dando justamente su discurso. Y esto es muchísimo más en México que en otros lugares. Entonces es como una característica muy, muy importante dentro de esto. Ujú. Ok, bueno, por último, Cuatzin, has estado 4 años con este trabajo y todo. Coméntame 2 habilidades que te ha dado el doctorado, propias del doctorado. Propias del doctorado. Primero, Habilidades que crees que se desarrollaron en ti, que, o sea, ahorita, como comentabas, estamos cerrando y pues estamos recopilando pues muchos aspectos, ¿no? Me gustaría que me hablaras de este aspecto de tus habilidades. bueno, sí, gracias. Bueno, como habilidades, primero yo creo que afinar muchísimo el poder jerarquizar, trabajar con la información, pero más que nada, muchísimo más, poder llegar a niveles analíticos, creo que más importantes, ¿no? Yo alguna vez le comentaba a mis alumnos que llega un momento así bien padre que te da así como una epifanía, pues como esta iluminación divina en la que estás leyendo a estos autores que consideras así súper wow, y de pronto puedes y tienes los argumentos para poder rebatirlos, ¿sí? Que yo diga, yo no estoy de acuerdo con tanto por esto, o sea, pues ya está como cañón, ¿no? Entonces, pero que tenga elementos precisamente para hacerlo. Y sobre todo también lo que me da es una perspectiva para, incluso como decía en algún momento la doctora Cristina, poder hacer un planteamiento incluso práctico de todas estas cosas, ¿no? Entonces, que sería tal vez algo que a mí me encantaría en algún momento dado. A mí este asunto de la biología, estas cosas, pues como que uno lo trae en la sangre, ¿no? Entonces, digo literalmente, pero aunado de eso, pues mi papá era ingeniero bioquímico y pues lógicamente eso, trabaja mucho en esto, ¿no? Ok. No, pues muchísimas gracias, felicidades nuevamente. Muchas gracias, doctor Arbizu. Gracias. Gracias a ustedes. Me corresponde ahora hacer unos planteamientos, a pesar de haber acompañado a Cuauhtzin. Sería de entrada, debido a que hiciste un recorrido, y para no dejar muy atrás el principio, ¿cuál es el balance entre los orígenes de este fenómeno cultural, artístico, del bioarte, del arte biotecnológico, como dijiste? ¿Cuál sería un poco tu balance? Yo sé que es una pregunta muy ancha y quisiera facilitártelo con un hilo conductor, precisamente porque lo acabas de mencionar, y es el balance solamente en términos de manipulación, que tal vez sea la piedra de escándalo, ¿no? Para muchos. ¿Qué pasa con la manipulación? Es al parecer el punto más resistente, más polémico, y el balance del inicio de este fenómeno artístico al día de hoy que has planteado, por dónde se movió, qué vicisitudes, pero solo desde el punto de vista de la manipulación. ¿Hay ganancia, pérdida? ¿Se recrudeció, se favoreció? ¿Qué dirías al respecto? Bueno, yo creo que es complejo en realidad. Digo, de inicio habría que plantear que el asunto de la manipulación genética no es algo ni siquiera que le pertenece del todo a la ciencia. Sí, digo, pienso por ejemplo en el hecho del maíz particularmente, ¿no? Que surge como una cuestión ahí histórica en la que primero los indígenas, muchísimo antes de los teotihuacanos, muchísimo antes de esto, ellos mismos empezaron a trabajar con el teocintle, haciendo injertos, manipulándolo pues, para poder llegar finalmente al maíz, ¿sí? Entonces, una de las primeras obras que ya se considera como bioarte es justamente lo que hace Edward Steichen, que de inicio es un fotógrafo. Sí, él en sus ratos libres se ponía a jugar con las plantas, con una planta en particular de especie de delphinium, y comienza a hacer un planteamiento de hacer modificaciones, injertos muy específicos para crear especies de delphinium que la naturaleza no va a hacer nunca.
¿sí? Aquí poniendo de manifiesto también una crítica a las teorías, a las teorías evolucionistas de Darwin. Pero lo más interesante de la pieza es que es la primera obra, digamos, históricamente hablando, que se presenta como lo vivo. La obra en el Museo de Nueva York, donde además el comunicado de prensa decía justamente que, pues bueno, se sabe que Station es fotógrafo, pero no se presenta fotografía, se presenta lo vivo, la planta como tal, ¿sí? Precisamente para no generar una confusión con respecto a esto que se está poniendo, ¿sí? Entonces, que es el elemento vivo como propuesta artística. Y a lo mejor esos primeros planteamientos, como el que hace George Herzog, por ejemplo, donde también trabaja y manipula determinadas plantas, donde aquí sí hay, por ejemplo, una cuestión ética importante, ¿no? Muchas de esas plantas, el propio Yeser les ponía al público la opción, digamos, de decidir por cuestiones meramente estéticas si la planta vivía o moría. ¿Sí? Entonces también hay planteamientos sobre la ética muy fuertes, pero quedaban a ese nivel. De pronto viene gente como Joe Davis, donde ahora sí empieza a hacer un trabajo con células, con elementos genéticos, y que va pues en un proceso cada vez más y más profundo. Entonces, una de las obras tal vez más emblemáticas y más complejas dentro de esta línea es la famosa GFP Bonnie, que es justamente la coneja esta que brilla, que bueno, pues en todo caso me parece la más polémica, la más compleja, insisto, porque precisamente también puso de manifiesto muchas cosas que el propio Eduardo Kac estaba planteando. Pero donde existe la resistencia, justamente está allí, porque decían, bueno, es que el hecho de que haga brillar a una coneja, entonces va a hacer que si la coneja tiene hijitos, entonces lo que va a pasar es que los depredadores se van a comer a esa coneja, ¿sí? O sea, ese era como el primer planteamiento, insisto, es la cuestión del prejuicio. Y como comentaba, bueno, la coneja no brilla siempre, brilla solamente o brillaba bajo ciertas condiciones de luz de una longitud de onda específica que no es tan natural, ¿sí? Y sí, hay por ahí una fotografía de la coneja verde así completamente, pero que también pudiera haber sido más bien manipulada porque lo que brillaba era la piel, no el pelo. Entonces, para que hubiera ese brillo, pues como que no iba tanto por allí. Me parece que hasta cierto punto sí se recrudece el asunto de la manipulación. Sí, insisto, tal vez no tanto en México. Yo no he visto pues obras en México que lleguen pues a este tipo de cosas. Pero siguiendo con la misma línea de Eduardo Kac, y ya son obras también, ya tienen muchos años, ni siquiera son cosas muy recientes, pero de pronto incluso se llega a traspasar la frontera entre lo humano y lo animal, o incluso la planta, ¿no? Eduardo Kac habla mucho la idea de generar quimeras, pero que esas quimeras, insisto, esta cuestión de la responsabilidad, la quimera se está creando y la quimera tendrá la misma posibilidad, digámoslo así, el mismo derecho, creo que es más correcto, el mismo derecho de vivir que un animal de forma natural, ¿sí? Entonces, y una de estas quimeras que hace es justamente una pieza que se llama ay, se me fue el nombre, pero es algo así como El secreto del enigma o alguna cosa por el estilo. El nombre se me fue así como un poco, pero bueno, básicamente consiste en que él mezcla su sangre, su material genético, lo mezcla con el material genético de una petunia, ¿sí? Entonces, esa petunia tiene ya genes de Eduardo Kac, y de hecho la llama Edunia, ¿sí? Entonces, y ya él la hace crecer y él la mantiene y todo eso es casi como un hijo de él, finalmente, o un clon, finalmente, de él. Entonces, sí hay como estos planteamientos, insisto, que rayan en cuestiones sumamente complejas. El propio Ron Katz, por ejemplo, uno de los miembros de Simbiótica, uno de los artistas e investigadores más importantes a nivel mundial, decía que lo que de pronto se llega a pensar con el bioarte es que se juega mucho como a este asunto de la isla del doctor Moreau o todas esas cosas, ¿no? Donde empieza a haber estas mezclas extrañas y todo eso y con una falta de ética, pero pues no, insisto, no va tanto por allí. Entonces, pensaría, por ejemplo, en cuanto a este asunto de la responsabilidad que decía,
en algún momento, por ejemplo, este grupo de Tissue Culture and Arts, donde está Oron Katz precisamente, hay un dicho que tienen mucho por allá, no sé si en Australia nada más o en muchas partes de Europa, no lo sé, pero un dicho donde dicen, si se puede hacer que los cerdos vuelen, entonces se puede hacer cualquier cosa. Y entonces la pregunta fue, bueno, ¿y cómo sería hacer a los cerdos volar? Y entonces se dedicaron a hacer todo un análisis de las alas de los vertebrados, de los mamíferos, y la obra se llamó Pig Wings, y la gente entraba y buscaba ver cerdos volando. No pusieron a cerdos volar. Lo que hicieron fue un análisis de las alas y de la iconografía y la simbología de las alas. ¿Cómo está relacionado esto con Occidente y todo eso? Y sí, hicieron alas, no cerdos con alas, hicieron alas a partir precisamente de células de cerdo. Sí, entonces donde, insisto, se hace este planteamiento, pero que sí raya un poco de pronto con estas cuestiones de ficción. Me gusta cómo lo plantea Joaquín Fargas, uno de los artistas también bien importantes de Argentina, que dice es que bienvenidos a la realidad real, ¿sí? No al asunto de la vida, de la ciencia ficción. ¿Sí? Entonces, donde todas estas ideas que si se pueden hacer, pues finalmente se plantean y se ponen de manifiesto. Entonces sí hay como esta cuestión. Yo creo que va más o menos por allí eso. Tal vez en México la manipulación, insisto, va por un camino distinto. Sí se manipulan, hay veces que hay bacterias que se manipulan genéticamente, pero insisto, para que el comportamiento traiga otro tipo de consecuencias, digamos, ¿no? Pero esas consecuencias también se puedan aprovechar como parte finalmente del discurso que se está poniendo allí de manifiesto. Ok. Otra cuestión. Yo he presenciado obras que han realizado algunos de nuestros colegas, ¿no? La maestra Cristina, alguna coreografía, una obra plástica de Mar, un concierto de Fren. Me queda muy claro que por lo menos parte de la intención de lo que ellos han realizado, ejecutado, trabajado, tendría mucho que ver, digo parte, pero podría ser todo, con algo que antiguamente se llamaba gozo estético. Llamémosle por lo pronto experiencia estética. ¿Qué queda de ello en el arte del que tú estás planteando? ¿No estaríamos cargándonoslo, por decirlo de alguna manera? Y digo esto porque lo que se suele escuchar en muchos teóricos a este respecto es algo que podría yo llamar coartada, una coartada intelectual, un pretexto teórico, una excesiva erudición, un argumento tecnocientífico. Y entonces dice uno, y bueno, estamos en una facultad de artes, ¿y dónde quedó la experiencia estética y el goce? E incluso me preocuparía en términos de democracia del arte, ¿no? O sea, ¿esto es solo para la élite estudiosa? ¿O podría haber un resquicio donde gente no muy cultivada en estas cuestiones pudiera sacar, repito, y no es cebollazo, pero de solo ver una coreografía, de solo ver un arte plástico, de solo oír un concierto de nuestros colegas? Perdón que no hable de la doctora de la Mora, no conozco si es artista o no, ni siquiera te conozco a ti como intérprete, pero ¿dónde queda eso? ¿Hay lugar o no hay lugar acá para ello? ¿O todo queda en una coartada erudita, académica, intelectual, discursiva, etcétera? ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, aquí yo normalmente planteo que el arte siempre es conocimiento, independientemente que sea de la disciplina que sea, ¿sí? Cualquier expresión artística implica necesariamente un trabajo intelectual. Me parece ahí, por ejemplo, bien interesante el planteamiento que hace Erwin Panofsky respecto al acercamiento hacia la obra de arte. En ese sentido, por ejemplo, él habla de 3 niveles de conocimiento al que uno podría tener acceso y en función también del conocimiento que uno tiene. Pienso, por ejemplo, lo mismo que ocurre en la ciencia, ¿no? Yo puedo comprarme una revista de divulgación y poder saber alguna cosa sobre el bosón de Higgs, pero no me va a dar toda una explicación finalmente de corte físico-matemático si yo no tengo todo este bagaje para poderlo comprender. Entonces pasa creo que un poco con esto. Yo considero que incluso cuando se comprende la obra intelectualmente, también hay un goce mucho más completo que simplemente por la mera cuestión pasiva. Algo que también es muy cierto y que tiene que ver con los planteamientos, sobre todo del arte contemporáneo,
es que no estamos ya ante un público como existía antes del siglo XIX, un público pasivo, ¿sí? Que solamente recibe el objeto, pintura, digamos, y queda únicamente a este nivel. Y aún así, por ejemplo, me viene a la mente, no sé, el tributo de la moneda de Massayo. Esa pieza en particular, uno la ve y pues dice, bueno, está Jesús dando un discurso y aquí se puede ver esto o aquello. Pero si no se tiene todo el contexto del momento en el que se hace la obra, del planteamiento que se le estaba haciendo a Masaccio, que el propio Masaccio está poniendo de manifiesto, no se comprende que es una obra con una fuerte carga moral, ¿sí? Que a lo mejor en aquel momento era interpretada por quienes eran esa élite finalmente, ¿sí? Entonces, el mismo planteamiento haría, no sé, con la alegoría del triunfo de Venus del Broncino. ¿Sí? Entonces, donde también existe todo un rollo intelectual que si, por ejemplo, yo no tengo toda esta carga ligada a lo que es el banquete y todo este pensamiento platónico, Fedro y todas esas cosas, de pronto resulta muy complicado poder comprender todos estos elementos simbólicos que se están poniendo allí. No se puede perder de vista, independientemente, insisto, independientemente de la propuesta artística que se esté poniendo, que lo que se está trabajando es con contenido simbólico. Y ese contenido simbólico significa, al final de cuentas. En este caso, lo vivo también se convierte en parte de de este nivel de significación, pero que implicará también una relación para con la obra. Digamos que el hecho de que de pronto tengamos obras interactivas, porque eso es algo que también se vuelve muy importante dentro de la producción bioartística y sobre todo, como decía la doctora de la Mora, que lo hace procesual también, a veces el objeto no es tan importante como la acción que está sucediendo. Y entonces, esta misma pregunta en algún momento yo se la hice particularmente a Edith Medina. Y le decía, bueno, ¿y qué pasa aquí, por ejemplo? ¿Cómo es la recepción? Sí, bueno, a todos se las hice, pero me acuerdo mucho de lo que me dijo Edith. Y ella comentaba, dice, es que es bien interesante de pronto con gente que no tiene nada que ver con el ámbito del arte, gente que llega así como tú bien dices, por curiosidad, por interés, por saber qué está pasando aquí, y que de pronto les llama mucho la atención. Sí, como todo, y finalmente esto es algo que ocurre en todas las épocas desde que el arte es arte, ¿no? El que muchas veces hay este rechazo a las propuestas más nuevas, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en el cambio que se da entre la Edad Media y el Renacimiento. Los teóricos renacentistas decían, la arquitectura moderna, porque ellos eran modernos, la arquitectura moderna es horrible. Y eso si lo trasladamos a lo que pasa después en el arte contemporáneo, y los teóricos o muchos artistas incluso, dicen es que el arte contemporáneo es horrible. Entonces, como esta misma noción, se generan nuevas formas finalmente también, yo creo que de goces estéticos, ¿no? Creo que cada propuesta va generando precisamente este tipo de cuestiones. Una persona, por ejemplo, que está acostumbrada únicamente al arte clásico, a la música clásica, digamos, solamente escuchar a Bach, Beethoven o estas cosas, escucha la sonata de Ginastera y le va a parecer algo excesivamente complejo, ¿sí? Quien conoce el lenguaje de Ginastera, el lenguaje que se está poniendo ahí de manifiesto, todos estos elementos musicales, tiene un goce estético distinto también con respecto a este tipo de cuestiones. Entonces, finalmente lo que me comentó Edith, ya para terminar, decía, es que es bien interesante también, porque mucha gente, insisto, que no tiene nada que ver con esto, de pronto le empiezan a escribir y le empiezan a decir, oye, está bien interesante esto, quiero saber más, quiero conocer más de este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, con el propio Gilberto, ¿no? El hecho de que de repente ven un robotito ahí las comunidades y a lo mejor ellos no entienden que se trata de una pieza artística, pero incluso hay por allí un video que hace el propio Gilberto, donde llegan los niños con sus maestros a ver el robot que está caminando y está sacando agua contaminada y ya está lleno de vida también. Entonces, digamos que eso también genera un goce finalmente, ¿sí? Pero a lo mejor no se requiere tener todo este background, pero para este tipo de cuestiones como que sí obedece a algo distinto y que de alguna manera pues producirá este tipo de cosas. Llámese sorpresa o el goce contemplativo, si se quiere, en ese orden de ideas. Bien, y también me dio la idea lo que preguntó Efren, parcialmente con lo que te voy a plantear ahora, y es
Hoy mismo tú nos presentaste una hipótesis que parecería que se bifurca cada vez más, y entonces como redondeo, porque finalmente sería la última pregunta que te haría, el deslinde o la bifurcación a la que me refiero es lo artístico y lo poético. Entonces, al final de tu trabajo, ¿qué expectativas, qué moralejas, incluso o conclusiones o limitantes al respecto de esto último? Me queda muy claro que preponderantemente estuviste hablando de arte, 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 con muchos epítetos, incluso apellidos y pronombres, pero ¿y lo poético? Los saldos de lo poético en tu tesis, ¿qué comentario te merecen? Bueno, fíjate que algo que es bien interesante es que, bueno, voy a hacer aquí varios planteamientos. Primero, este, cuando hablamos de arte, y bueno, pues aquí no quiero hacer como gala de erudición ni mucho menos, pero bueno, se ha planteado mucho la idea de que la concepción de arte surge justamente de la palabra griega tecné, de donde deriva técnica, tecnología y todas esas cosas. A mí me llamó mucho la atención en alguna clase que justamente tuvimos contigo, algo que jamás me había pasado por aquí, que era la definición etimológica de tecnología como el estudio de las artes, ¿sí? Entonces, pero independientemente de esto, eh, esta idea de tecné está más relacionada a una habilidad o a un don, sí, está más relacionado a algo que se hace bien, muy, muy bien. Sí, de pronto cuando Hipias dice, ¿por qué no entienden mi arte en la traducción al español? A lo mejor se entiende en tanto mi habilidad o este don que tengo para hablar. Entonces, en ese orden de ideas, la palabra más cercana a lo que sería la producción o la creación artística sería más bien la de poiesis, en tanto creación, en tanto justamente esta idea de producir, de generar, de crear. Y que es el primer punto que se pone aquí de manifiesto. Es decir, cuando hablo de poética, lo hago justamente a partir de que existe una intención creativa, y la propia definición así lo plantea desde Sánchez Vázquez, hay una intención humana creativa que justamente pone de manifiesto el asunto de la poiesis. Y aquí pienso, por ejemplo, un poco lo que dice el mismo Octavio Paz, ¿no? Cuando habla en el arco y la lira, cuando habla del poema, dice, es que finalmente hay muchos poemas o digamos textos versificados, por así decirlo, que al final de cuentas carecen de poesía, ¿sí? Lo que les está haciendo falta es esta alma, que es lo poético. Se puede versificar, sí, pero que tengan poesía ya lo hace distinto. Y yo amplío esta idea finalmente a cualquier arte. Una coreografía contiene poesía, una pieza artística como una pintura, una escultura, una pieza de cerámica, también contiene poesía. Lógicamente, una pieza musical, un performance, también contiene poesía. ¿Sí? Entonces, algo que es sumamente importante tener aquí es que cuando hablo de esa poiesis, tiene que ver justamente con esta generación, con esta creación, desde ese punto de vista artístico o artístico poético, digámoslo así, y que pone de manifiesto pues esta voluntad creadora, donde precisamente se trabaja yo, como decía hace un momento, con este contenido simbólico y que me lleva pues a dar un discurso pues lo más cercano a lo que yo pretendo decir como artista. Gracias. Colegas del sínodo, del jurado, ¿gustan intervenir nuevamente? Lo dejo a su consideración. Mi parte está bien, muchas gracias. Compañeras, ¿qué dicen? ¿Ninguna intervención más? Mar, no. Cristina, no. Doctora de la Mora, ¿gusta intervenir? Ya no. Bueno, pasaremos a nuestro tercer momento, que es la deliberación del jurado, para lo cual... Estando reunidos el doctor José Antonio Arbizu Valencia como presidente, el doctor Efraín Gorostiza Hurtado como vocal, la doctora María del Mar Marcos Carretero como suplente, la doctora Laura de la Mora Martí como suplente, y yo, la doctora Ana Cristina Medellín Gómez, secretario, en esta titulación de el candidato a doctor Cuatzin Alejandro Rosales Peña Alfaro, que presentó la tesis Discursos Interdisciplinarios, Técnica y Poética en el Arte Biotecnológico en México, dentro de una línea crítica. Se le informa que el resultado fue aprobado
aprobado por unanimidad y con la votación para una mención honorífica. Muchas gracias. Acto seguido se tomará la protesta de ley. Si nos ponemos de pie. Por favor, basados en el Estatuto Orgánico en la página 80, le pediré al sustentante que si está de acuerdo en lo que le voy a preguntar, haga mención levantando su mano derecha y diciendo sí protesto. Entonces, ¿protesta usted cumplir fielmente los deberes que le impone la honrosa profesión de doctor en artes para cuyo ejercicio ha sido aprobado y tener la justicia y la moral como norma de conducta profesional? Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la sociedad y esta universidad se lo demanden. Felicidades, doctor. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Vamos a dar una lectura rápida del acta. Universidad Autónoma de Querétaro, acta de examen de grado en la ciudad de Querétaro, siendo las 17 horas del día 18 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se reunió el jurado designado por la Secretaría Académica en la autorización número 4342 de fecha 30 de septiembre de 2021 para efectuar el examen de grado al ciudadano Cuatzin Alejandro Rosales Peña Alfaro, para obtener el grado de doctorado en artes. El acto se realizó de conformidad con el reglamento de estudiantes vigente expedido por la institución con base en la tesis Discursos interdisciplinarios, técnica y poética en el arte biotecnológico en México, dentro de una línea crítica, realizado por el sustentante, y el resultado fue aprobado por unanimidad con mención honorífica. Acto seguido se tomó protesta y para constancia del examen se levanta la presente acta que firman de conformidad los participantes. Vamos a pedirles a todos que vayan a la Facultad de Bellas Artes a realizar lo más pronto posible la firma de la presente acta, y esto sería todo. Ahora sí, muchísimas felicidades. Se levanta la sesión. Gracias a todos. Felicidades también. Felicidades, Hasta luego. muchas felicidades. Gracias, gracias por el apoyo. Felicidades, muchas felicidades. Gracias, Felicidades gracias. y a lo que sigue, Cuauhtzin. Sí, te lo Gracias. mereces. Muchas gracias. Muchas felicidades. Felicidades. Sí, ¿verdad? Ahora sí, a brindar. Vamos a brindar el lunes. Felicidades, papi. Felicidades, papi. Ah, qué bonito. Ay, Ya le gritó felicidades. felicidades, mi amor. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué hermoso. Bueno, Felicidades, Clau. Felicidades, hijo. Muchas gracias. Chao, Gracias, felicidades. Toño, Efren, Felicidades, tío. Mar, Qué Laura. gusto verte, jefe. Gracias. Doctor Sergio, por aquí andaba.